el señor asambleísta Sebastián Palacio. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, colegas asambleístas. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay las que luchan toda la vida y esas son las mujeres. Me atrevo a hacer esta pequeña modificación al final de la famosa frase de Bertolt Brecht, en honor a todas las mujeres del Ecuador y del mundo, y porque, sin temor a equivocarme, resume la razón de todo el esfuerzo y empeño que hemos puesto para lograr la mejor ley posible. Una ley que nos permita entender, reconocer y reafirmar esta lucha que mantienen las mujeres por equilibrar una sociedad injusta, tan injusta que es capaz de agredirlas hasta matarlas. Subsanar en parte esa deuda histórica con ellas es reconocer el esfuerzo que ha marcado su continua y ardua lucha. Fue a las mujeres a quienes les costó muchísimo acceder a la educación. Fue a las mujeres a quienes les tomó años sufragar. Fue a las mujeres a quienes se les dificultó llegar a ocupar cargos públicos. Y podría referirme a muchísimos hitos de la historia, pero quiero hablar de hoy. Y hoy son las mujeres quienes logran que en Ecuador se debata finalmente una ley que las proteja, que prevenga que sean violadas, que sean acosadas, agredidas, asesinadas. Una ley que busca prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra ellas. Esta ley, más que de la Asamblea, es suya. Y por eso quiero, colegas asambleístas, pedir un fuerte aplauso por todas las mujeres ecuatorianas y en especial por aquellas que nos acompañan hoy en la sala. Hace aproximadamente una semana discutíamos este mismo proyecto de ley aquí en la Asamblea Nacional, en el primer debate, ley que por cierto ha sufrido muchos cambios desde que inició a la Asamblea Nacional. En esa discusión yo hacía hincapié en el rol que jugamos los hombres en solucionar este problema social y en erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Decía que el enfoque de la ley no debe ir solamente hacia la mujer, sino que se debe tomar en cuenta al agresor, a su familia, a su entorno. Y me alegra que esto se haya cristalizado en el texto que hoy aprobaremos, pues si no reeducamos a los agresores, si no incidimos en un cambio, en su cambio de actitud, de paradigmas, no habremos, o más bien nos habremos quedado en la mitad de cumplir nuestro objetivo. Hace una semana también planteé la necesidad de visibilizar a todas las mujeres sin discriminación y hacía énfasis en las mujeres de las comunas, las comunidades, los pueblos y las nacionalidades, donde lamentablemente la violencia contra la mujer tiende a ser cotidiana y normalizada. El texto sin duda mejoró, pero es importante, y yo dentro de mis propuestas he planteado el incluir un artículo que regule específicamente la protección a las mujeres indígenas víctimas de violencia, con el fin de que se garantice su acceso a todas las medidas de atención, de prevención, de protección, de reparación, pero siempre, y eso quiero dejarlo claro, respetando sus costumbres y tradiciones. Propuse también en la anterior sesión el compromiso que deben asumir todas las instituciones privadas y públicas para que exista una verdadera aplicabilidad de la ley. ¿Cómo lograr una articulación entre todas las instituciones del sistema? Acaparó con la discusión dentro de la comisión. Y para que el sistema funcione es fundamental que los gobiernos autónomos descentralizados cumplan un rol activo en territorializar las políticas públicas
y como lo dije la semana pasada, que cuenten con los recursos necesarios, según lo establece la Constitución. Aprovecho esta ocasión para felicitar a algunas ciudades que han hecho un gran trabajo en el sentido de erradicar la violencia contra la mujer, como las alcaldías de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, para que, de la mano con organismos internacionales especializados, han generado proyectos para disminuir el acoso y erradicar la violencia de todo tipo. Ese es el compromiso que requiere de todos los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador. Y por eso al respecto también he presentado el día de hoy, dentro de mis observaciones, el que se incluya una disposición transitoria que es vital para lograr la aplicación de esta ley. Una disposición transitoria que indique que los GAT a todo nivel deben actualizar los planes de desarrollo vigentes que incluyan la adopción de medidas y políticas para asegurar así el cumplimiento de esta ley. He ingresado por secretaría algunas observaciones adicionales. No sé si podemos dar lectura a aquellas. Secretaria, ¿tiene las observaciones? Tengo aquí en la... ¿No te llegó? Aquí léele. Sí. Sí. ¿Cuál sería? ¿Qué columna? Todo está a la derecha. Lea las observaciones, señora secretaria, no los mensajes del señor asambleísta, por favor. Con su autorización, señor presidente. Artículo 2, finalidad. Esta ley tiene como finalidad prevenir, detectar, atender, intervenir, proteger oportunamente y erradicar la violencia ejercida contra las mujeres, además de reparar de manera integral la transformación de los patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres. Es parte fundamental de la finalidad de esta ley. Artículo 4, definiciones. Para efectos de aplicación de la presente ley, a continuación se definen los siguientes términos. 11. Registro único de violencia contra las mujeres. Es un registro georreferenciado de violencia contra las mujeres que consignará los datos de sexo, edad, autoidentificación étnica, condición sexogenérica, nivel de instrucción, condición migratoria, estado civil de la víctima y de la persona agresora, el tipo de violencia, la existencia de denuncias anteriores, sentencia, estado del proceso de la denuncia, sentencia, programas en los cuales se incluyó a la persona agresora, así como los resultados obtenidos y otros datos adicionales que respondan a los estándares internacionales de derechos humanos. Agréguese otro numeral que contenga el siguiente texto. Al respeto al pluralismo y resarcimiento de sus derechos colectivos y la no repetición de cualquier forma de violencia, se asegurará a las mujeres de las comunidades, pueblos y nacionalidades las condiciones necesarias para erradicar toda forma de discriminación y violencia en su contra, respetando sus tradiciones y costumbres, a contar con mecanismos accesibles y eficientes para denunciar y a recibir la protección administrativa y o judicial inmediata y preventiva cuando se encuentren amenazadas o vulneradas en sus derechos. Al final del artículo agregar el siguiente texto. En caso de conflicto o colisión entre derechos individuales y colectivos, se dará preferencia a los derechos que protejan la dignidad de las mujeres, reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución y la presente ley. Artículo 10. Tipos de violencia. Para efectos de aplicación de la presente ley, sin perjuicio de lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en el Código Orgánico Integral Penal y la ley, se consideran los siguientes tipos de violencia. C. Violencia sexual. Toda acción u omisión que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza, intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio, de otras relaciones vinculares y de parentesco. Exista o no convivencia, la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual, ITS, así como la prostitución forzada, la trata con fines de explotación sexual, el abuso o acoso sexual, la esterilización forzada y otras prácticas análogas. También es violencia sexual la implicación de niñas y adolescentes en actividades sexuales con un adulto o con cualquier otra persona que se encuentre en situación de ventaja frente a ella, sea por su edad, por razones de su mayor desarrollo físico, mental, por la relación de parentesco afectivo de confianza que lo une a la niña o adolescente, por su ubicación de autoridad o poder, el embarazo temprano en niñas y adolescentes, el matrimonio en edad temprana, la mutilación genital femenina y la utilización de la imagen de las niñas y adolescentes en pornografía. G. Violencia ginecobstétrica.
Se considera toda acción o omisión que limite el derecho de las mujeres a recibir servicios de salud, se expresa a través del maltrato, de la imposición de prácticas culturales y científicas no consentidas o la violación del secreto profesional, la medicalización no establecida en protocolos, guías y normas o de las acciones que consideren los procesos naturales de embarazo, parto y posparto como patologías, la esterilización forzada, la pérdida de autonomía y capacidad para decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida y salud sexual y reproductiva de mujeres en toda su diversidad y a lo largo de su vida. También se considera violencia gineco-obstétrica aquella sufrida por mujeres no embarazadas durante su atención ginecológica cuando ésta se realice con prácticas invasivas no consentidas o maltrato físico-psicológico. Artículo 12. Ámbitos donde se desarrolla la violencia contra las mujeres. Son los diferentes espacios y contextos en los que se desarrollan los tipos de violencia de género contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. Están comprendidos, entre otros, los siguientes. 3. Laboral. Comprende el contexto laboral en el que la violencia es ejecutada por personas que tienen un vínculo o convivencia de trabajo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica. Incluye condicionar la contratación o permanencia en el trabajo a través de la exigencia de favores de naturaleza sexual. La negativa a contratar a la víctima o respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, el descrédito público por el trabajo realizado y no acceso a igual remuneración por igual tarea o función, así como el impedimento a las mujeres de que se les acredite el periodo de gestación y lactancia. Artículo 14. Objeto del sistema. El sistema tiene por objeto prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres mediante el diseño, formulación, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación de normas, políticas, programas, mecanismos y acciones en todas las instancias y en todos los niveles de gobierno de forma articulada y coordinada. Artículo 15. Principios del sistema. El Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Adolescentes, Jóvenes, Adultas y Adultas Mayores se soporta, entre otros, en los siguientes principios. 2. No revictimización. Ninguna mujer estará sometida a nuevas agresiones inintencionadas o no durante las diversas fases de prevención, atención, protección y reparación, tales como rechazo, indolencia, indiferencia, descalificación, minimización de hechos, retardo injustificado en los procesos, no credibilidad, culpabilización, negación o falta injustificada de atención efectiva, entre otras respuestas tardías, inadecuadas por parte de instituciones públicas y privadas. Artículo 22. Integrantes del sistema. Conforman el Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres las siguientes entidades nacionales y locales. 16. Un representante de cada órgano asociativo de los gobiernos autónomos descentralizados. Las distintas entidades públicas y niveles de gobierno tienen la obligación de articular y coordinar entre sí con los actores vinculados, incluyendo la participación de las autoridades de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, las acciones de prevención, atención, protección y reparación. En toda actividad se observará el principio de descentralización y desconcentración en la provisión de servicios y en la ejecución de medidas. Artículo 36. Defensoría Pública. Son atribuciones de la Defensoría Pública sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente. Tendrá las siguientes atribuciones: a brindar un servicio de asesoría y patrocinio jurídico gratuito con enfoque de género y diversidad en la atención a todas las mujeres víctimas de violencia de género, en especial a niñas y adolescentes. Artículo 38. Gobiernos autónomos descentralizados, sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrán las siguientes atribuciones: B. Formular y ejecutar ordenanzas, resoluciones, planes y programas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas mayores, en las cuales se establezcan recursos para poder garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de conformidad con la Constitución y tratados internacionales. L. Acompañar en el marco de sus competencias a la Policía Nacional y demás instituciones involucradas en el desarrollo de los mecanismos comunitarios o barriales de prevención, como alarmas, rondas de vigilancia y adesentamiento de espacios públicos. Artículo 41. Medidas para la prevención. El Estado, a través de las entidades que conforman el sistema en el ámbito de su competencia, aplicarán las siguientes políticas, planes, programas, proyectos, lineamientos y acciones, sin perjuicio de las funciones establecidas para cada institución. 1. Implementar en los ámbitos mencionados las recomendaciones respecto de los mecanismos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, tanto a nivel universal como regional. 4. Implementar un programa nacional de formación y evaluación permanente y obligatoria sobre el enfoque de género, derechos humanos y prevención de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores, dirigido a servidoras y servidores públicos, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que presten servicios de atención a víctimas de violencia. Artículo 44. Medidas para la atención integral. En el numeral 7 se aumenta y capacitación permanente. Artículo 46. Proporcionalidad. Se aumenta un segundo inciso a fin de dictar y hacer cumplir las medidas que considerarán las costumbres y tradiciones de las mujeres miembros de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Aclarar en los artículos 47 y 51 si son, entre comillas, medidas administrativas de protección inmediata o, entre comillas, medidas administrativas inmediatas de protección. Luego del artículo 47 agregar el siguiente artículo: artículo enumerado, duración. La autoridad competente, según el articulado precedente, fijará el plazo adecuado de estas medidas, mismo que no podrá ser inferior a 30 días
ni superior a 6 meses. Agregar como parte de las medidas al artículo 51 el siguiente texto: ordenar a la persona agresora abstenerse de interferir de cualquier forma en el ejercicio de la guarda, crianza, educación de las niñas y adolescentes. Artículo 53, procedimiento. El procedimiento para ordenar medidas administrativas de protección inmediata se establecerá en el reglamento que para el efecto emitirá el ente rector del Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Este será ágil en todas sus fases y establecerá el acceso a formularios de fácil cumplimiento y no requerirá de patrocinio profesional. La autoridad, dentro de su competencia, tendrá la obligación de adoptar las medidas que correspondan para garantizar la vida e integridad de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Artículo 54, petición. Cualquier persona o grupo de personas que tengan conocimiento del cometimiento de hechos o actos de violencia podrá solicitar el otorgamiento de acciones urgentes y administrativas de protección inmediata a favor de la víctima de manera verbal o escrita ante la Policía Nacional, las urgentes y las juntas de cantonales de protección de derechos, las administrativas. Artículo 55, otorgamiento de medidas administrativas de protección inmediata que tengan por objeto detener la vulneración del derecho de las mujeres. Las medidas administrativas inmediatas de protección serán otorgadas seguidamente por las juntas cantonales de protección de derechos, tenientes políticos o comisarías. En un plazo máximo de 3 días, el órgano que otorgó la medida administrativa inmediata de protección pondrá en conocimiento de los órganos judiciales el hecho y la medida otorgada para que la ratifique, modifique o revoque. Muchas gracias, señor presidente, por el tiempo adicional. Nada más quiero tomarme un minuto para agradecer por permitirme sumarme a la construcción de esta ley, por lo enriquecedor que ha sido para mí escuchar testimonios, nutrirme de conocimientos, experiencias y reflexiones. Gracias de todo corazón por hacerme notar que existe un problema, pero sobre todo por permitirme soñar en un Ecuador sin violencia contra la mujer. Muchas gracias.